Jóvenes estudiantes del aula 9 del turno de la mañana, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos al inicio a nuestra primera clase del curso de literatura. Bueno, en primera instancia, la disculpa del caso, puesto que estamos manejando esta nueva plataforma, suelen ocurrir algunos inconvenientes, pero en la medida que vayamos avanzando, todas estas situaciones, estas dificultades se irán superando. Quien les habla es el profesor Eduardo Neira y conmigo vamos a desarrollar estas 18 semanas. Bueno, antes de iniciar la exposición de esta presente clase, quisiera manifestarles el desarrollo, el contenido del curso de literatura. Bueno, quienes han tenido una experiencia previa se habrán percatado que desde el año 2020 ha habido una modificación en nuestro curso, ¿no? Entonces, el curso está dividido básicamente en dos partes. Una primera parte en donde abordamos un panorama general de lo que significa el desarrollo de movimientos literarios, propuestas, en donde hablamos acerca de determinados escritores y destacamos sus principales obras. Pero pasadas algunas semanas vamos a desarrollar ya un enfoque narratológico y entonces a partir de ello analizaremos determinadas obras literarias. Si en el 2020 habíamos apreciado el desarrollo, por ejemplo, de obras como El mundo de Sancho y Ajeno de Ciro Alegría y La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, bueno, en este presente ciclo vamos a desarrollar el análisis pertinente de obras como Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky y Los ríos profundos de José María Arguedas. Entonces la idea es de que ustedes ya desde ahora vayan haciendo la lectura respectiva de ambas novelas, ¿no? Si no pueden conseguir las novelas en físico, bueno, ustedes pueden recurrir a los docentes de Multichat, me imagino que ya se les ha informado, puesto que ellos serán los encargados de brindarles los links respectivos para la descarga de esas obras que podrán ser encontradas online. Dicho esto, entonces, vamos a proceder a iniciar la exposición de nuestra primera clase. Y como ustedes pueden apreciar en sus respectivos monitores, vamos a desarrollar algunos conceptos teóricos básicos como el de géneros literarios y el de figuras literarias, y hablaremos luego acerca del desarrollo de la tragedia griega. Por ende, en esta primera clase hablaremos acerca de géneros literarios como el épico, el lírico y el dramático, y en cuanto a las figuras literarias, hablaremos acerca de la metáfora, la anáfora, el epíteto, el hiperbatón, la hipérbole y el símil. En cuanto a literatura griega, vamos a hablar acerca de la tragedia, orígenes, representación y finalidad, y terminaremos hablando acerca de Sófocles y su obra más representativa, cuyo título es Edipo Rey. Bien, entonces, teniendo en consideración, pues, los contenidos que vamos a abordar en nuestra primera clase, bueno, vamos a proceder a iniciar la exposición respectiva. Empezaremos hablando acerca de estos conceptos teóricos y empezaremos hablando acerca de géneros literarios. Bueno, los géneros literarios se van a definir como formas institucionalizadas o categorías que se van a emplear para sistematizar la multiplicidad de obras literarias. Es decir, bajo el criterio de géneros literarios, las obras literarias serán agrupadas de acuerdo a características comunes. Lo que vamos a hacer en nuestro curso es trabajar con un enfoque tradicional, considerando que las primeras nociones en torno a géneros literarios han sido vertidas por tratadistas como por ejemplo Aristóteles y Horacio. Entonces, desde ese enfoque tradicional, vamos a poder apreciar el desarrollo de tres géneros literarios, como el épico, el lírico y el dramático. Apreciaremos entonces cómo cada uno de estos géneros comportan una serie de características, ¿no? En ese sentido, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es detallar estas características. Empezaremos hablando acerca del género épico. El género épico se ha de caracterizar por ser esencialmente narrativo. Es decir, en la épica se aprecia
la intención de contar algo, pero es algo que ya aconteció, algo que ya sucedió. Por lo tanto, en la épica también apreciaremos esa constante alusión al tiempo pasado, ¿sí? Será otra característica entonces del género épico. Este, a propósito, se ha de caracterizar por su objetividad. Es decir, vamos a apreciar cómo en esas narraciones que nos ofrece la épica, hay una intención de brindarnos una imagen de la realidad tal y como es, sin juicios de valor, sin apasionamientos en torno a un determinado personaje. Por lo tanto, entonces, vamos a ver cómo ahí radica el carácter objetivo de este género. A propósito también, el género épico se caracteriza porque nos crea a nosotros, los receptores de esas obras, una suerte de ilusión de impersonalidad. Me explico. Es decir, la voz enunciativa, esa voz que cuenta algo, muchas veces se muestra ajena a la historia que está contando y al mundo representado, por ende. Entonces es una voz que no participa de las acciones ni de la historia. Allí se manifiesta pues ese carácter impersonal que nos transmite entonces la épica. Bien, hemos dicho de que el género épico es básicamente narrativo. Por ende encontraremos una serie de narraciones y estas narraciones aparecerán alternadas por descripciones. Y es así como se van a describir lugares, objetos y personajes. Estas serán entonces las características del género épico. Es importante mencionar que cada género presentará también especies, o sea, diversas formas de presentación de cada uno de ellos. En el caso particular del género épico, encontraremos especies como por ejemplo las epopeyas, los poemas épicos y los cantares de gesta. Ahora, si hemos mencionado que el género épico es esencialmente narrativo, entonces incluiremos como especies las formas narrativas, es decir, novelas, cuentos, leyendas, tradiciones, crónicas, etc. Esas también serán especies del género épico. Bien, esto es lo que podríamos mencionar en torno a este género. En cuanto al género lírico, vamos a ver cómo es un género el cual se caracteriza porque a través de él el autor expresa su mundo. Es decir, el autor manifiesta una serie de emociones y sentimientos. Por lo tanto, a diferencia del género épico, que era objetivo, el género lírico se ha de caracterizar por ser subjetivo. Es evidente entonces que apreciaremos una serie de emociones expresadas por el autor, nostalgia, tristeza, alegría, etcétera, es lo que contaremos a través de este género. ¿Cuáles serán las especies del género lírico? Bueno, odas, elegías, églogas, epigramas, madrigales, etcétera. Esas serán especies del género lírico. Por su parte, el género dramático se ha de definir como la representación de acciones a través del diálogo y movimiento realizado por los personajes. Entonces, aquí nosotros debemos destacar en primera instancia la palabra representación. ¿En qué consiste la representación? La representación consistirá en la labor desarrollada por actores que van a encarnar a personajes y la interacción que van a realizar estos en un escenario. En ese sentido, pues toda esa interacción será apreciada por un público espectador. Y eso es lo que caracteriza la naturaleza del género dramático. Obras entonces van a manifestar esa performance. Su género entonces catalogado como subjetivo y objetivo. ¿Cuáles serán sus especies? Las especies del género dramático serán la tragedia, la comedia, el drama, la tragicomedia, el autosacramental, el sainete, etc. Bien,
Entonces, esto es lo que podríamos mencionar en torno al concepto de géneros literarios. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna pregunta con respecto al primer punto que hemos desarrollado? ¿Todo está claro? ¿Hay alguna duda? Sí, ustedes pueden manifestar ello a través del chat. Para eso está el chat. ¿Sí? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Si todo está bien, entonces creo que nosotros estamos ya en la capacidad de poder aplicar estos conceptos. Y es que ello será fundamental en el análisis de obras literarias. Por lo tanto, vamos a poder determinar entonces el género y especie de determinadas obras. Hacemos un ejercicio, ¿les parece? Miren, si yo mencionara una obra, ¿podrían ustedes determinar su género y especie? Creo que sí. A ver, empecemos. Si yo dijera Ñacatita, ¿sí? De Manuel Asensio Segura, escritor peruano, claro está. Determine usted género y especie. Ñacatita, vamos. Me imagino que se acuerdan de esa historia, ¿verdad? En algún momento la han trabajado. Determine género y especie. A ver, pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Género dramático, correcto, muy bien, Angie. Especie, ¿qué es? Tragedia, tragicomedia, autosacramental, ¿qué es? Correcto, excelente respuestas. Género, dramático, especie, comedia. Muy bien, sigamos. Si yo dijera poema de Mio Cid, vamos, rápido, poema de Mio Cid, género y especie. Poema de Mio Cid, vamos, género épico, especie, cantar de gesta, correcto, excelente respuesta, muy bien. Entonces estamos aplicando lo que hemos aprendido. Ya, para terminar, si yo dijera, a ver, A la vida retirada, cuyo autor es Fray Luis de León, escritor español del Renacimiento. Género lírico, especie oda. Correcto, Eric. Muy bien, excelente. Entonces, creo que nosotros ya manejamos estos conceptos en relación a géneros literarios, ¿verdad? Concepto de género épico, lírico y dramático. Perfecto, muy bien. Entonces, rápidamente, sigamos con el desarrollo de nuestra clase. A continuación hablaremos acerca del concepto de figuras literarias, que se van a definir como recurso de estilo que emplea el escritor para intensificar el lenguaje buscando crear un efecto figurado. Es decir, vamos a ver cómo la intención del autor es otorgarle una connotación especial, que las expresiones resalten y llamen la atención del lector. En tal sentido, entonces, vamos a apreciar dentro de esa gran variedad de figuras literarias el manejo de 6 de estas, ¿no? Estamos hablando de la metáfora, la anáfora, el epíteto, el hipérbato, la hipérbole y el símil. Vamos a definir y ejemplificar cada uno de estos casos de figuras literarias, ¿no? Y empezaremos hablando acerca de la metáfora. La metáfora se va a definir como una figura de sustitución. Consiste en reemplazar o sustituir el sentido de una palabra por otra, y vamos a ver cómo esta otra palabra de manera indirecta hace alusión a lo primero ya expresado. Así veremos entonces cómo la presentación de la metáfora se dará de dos maneras. Bueno, hay otras formas también. Sin embargo, vamos a nosotros básicamente resaltar estas dos formas de presentación de la metáfora, siendo una de ellas A en lugar de B, es decir, una palabra en lugar de otra, o una expresión en lugar de otra expresión. Y la otra forma de presentación de la metáfora es la siguiente: A es B, dos términos vinculados por un verbo copulativo. ¿Sí? Entonces vayamos a este primer caso, A en lugar de B. Fijémonos en el ejemplo. La noche ha prendido sus claros diamantes, ¿no? Entonces, evidentemente aquí, dentro de la expresión, hay una parte donde se evidencia una connotación.
Entonces, ¿dónde aparece aquí la metáfora? A ver, ustedes, por favor, ¿dónde encuentran aquí el sentido metafórico en la expresión? La noche ha prendido sus claros diamantes. Piensen, analicen. Bueno, en la noche encontramos diamantes en el lugar, ¿no? Hay que preguntarnos, ¿o acaso esto es una expresión de connotación? Claro, evidentemente esos claros diamantes hacen referencia a las estrellas. Bien pudo haberse dicho estrellas, pero el autor escogió claros diamantes, ¿no? Entonces, evidentemente, allí se evidencia esa sustitución, ¿no? Claros diamantes por estrellas. Excelente, muy bien. Es una forma de presentación de la metáfora. Pero vayamos a esta otra forma. A es B. Fíjense ustedes cómo aquí no hay una relación de cercanía de semejanza, sino que dos términos totalmente ajenos a campos semánticos distintos aparecerán vinculados gracias a un verbo copulativo. Fíjense ustedes, ¿no? En donde A estará representado por vidas y B estará representado por ríos. Claro, aquí está el verbo, ¿no? Es, fue, son, serán, etc. Esas serán las dos formas de presentación entonces de la metáfora que vamos a poder apreciar en determinados ejemplos. Muy bien, sigamos. Ahora, corresponde hablar acerca de la anáfora. La anáfora se define como la repetición o reiteración de una palabra o un conjunto de palabras que van a constituir una frase. Entonces, estas van a aparecer al inicio de los versos o al inicio de las oraciones. Entonces, para que se entienda la naturaleza de la anáfora, veamos el ejemplo. Leamos todos juntos. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Entonces, pregunto, al iniciar los versos, ¿hay palabras que en otros versos se van a repetir, se van a reiterar? ¿Hay una palabra o hay varias palabras que se repiten? Y si las hay, ¿cuáles serían? Si es anáfora, entonces, ¿cuáles son las palabras que se repiten? Vamos, aprecien el ejemplo y ustedes determínenlo. ¿Qué palabras se repiten? Vamos, no perdono a la, correcto, ¿sí? Se aprecia ello en el primer verso, en el segundo verso, en el tercer verso. Eso es un ejemplo de anáfora. Excelente, Edith. Muchas gracias por escribir. Y bien, entonces continuemos. Hablemos ahora acerca del epíteto. El epíteto es una figura literaria que se ha de definir como un adjetivo que tiene por finalidad caracterizar, o en otras palabras, pues reiterar, enfatizar una característica inherente del propio sustantivo. Entonces, esta figura literaria fue muy empleada en la literatura de la antigüedad, ¿no? Remítanse ustedes a las epopeyas homéricas, allí prolifera pues la presencia de el epíteto. Figura literaria aplicable a lugares, objetos y personajes, ¿no? Entonces, a ver, solamente para terminar la idea, ¿sí? Y después te explico, Nayeli. El epíteto, entonces, es muy frecuente en esa literatura de la antigüedad. Fíjese usted cómo aparece aquí Odiseo, ¿verdad? Personaje presente en la Ilíada, presente en la Odisea. Este se caracterizaba por su inteligencia, ¿no? Por su gran capacidad de pronto inventar situaciones, nombres, etcétera, ¿no? Entonces, astuto es una palabra que va a reiterar una característica del propio Odiseo, ¿no? El astuto Odiseo. Astuto es un epíteto para Odiseo. Fíjense en este otro caso, era la diosa de los niveos brazos, ¿no? Este es un epíteto aplicado a este personaje Hera. Atenea tenía un epíteto, ¿recuerdan? ¿Recuerdan el epíteto de Atenea? Atenea, la diosa de los ojos de lechuza. ¿Y quién era el de tremolante casco? ¿Recuerdan? Es un epíteto para un personaje, esas epopeyas homéricas,
que en este caso era pues Héctor el Troyano, ¿verdad? Muy bien, entonces, encendido fuego, ¿no? Reitera una característica del sustantivo, cóncavas naves, la sagrada Troya, los valientes griegos, etc., ¿no? Entonces, eso será un ejemplo de epígrafe. A ver, en un mismo verso puede presentarse la anáfora, es la pregunta de su compañera. Bueno, siempre y cuando, por ejemplo, haya un punto y después de ese punto empiece la misma palabra o las mismas palabras del inicio del verso, allí se daría el caso de la anáfora. ¿Sí? Espero que haya solucionado tu curiosidad, estimada Nayib. ¿Sí? Muy bien, sigamos entonces. El hipérbaton es una figura literaria que consistirá en la alteración del orden sintáctico convencional de la oración. O sea, para que lo entiendan, el hipérbaton enrevesa las expresiones. Y de pronto, entonces, esto nos provoca la sensación de dinamismo, de movimiento, muy propio del periodo barroco. En ese sentido, entonces, remitámonos al ejemplo, ¿no? En el ejemplo, ustedes pueden apreciar lo siguiente. En el cristal de tu divina mano, de amor bebí el dulcísimo veneno, ¿no? Y aquí se establece de que el orden adecuado sería bebí el dulcísimo veneno en el cristal de tu divina mano de amor, ¿no? Entonces, se ha alterado el orden adecuado de las palabras en una expresión. Como por ejemplo, era del año la estación Florida, en el orden adecuado sería era la estación Florida del año. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, ¿no? Siendo el orden adecuado, las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos de tu balcón. Entonces, eso será un caso de hiperbole. Sigamos, y ahora corresponde hablar acerca de la hipérbole. Se define simplemente como exageración, ¿no? Exageramos incluso en nuestra forma de hablar cotidiana, ¿no? En el caso de este verso que corresponde precisamente a Garcilaso de la Vega, oh, más dura que mármol a mis quejas, más dura que mármol. Sabemos que el mármol es duro, ¿no? De por sí, es más dura que mármol. Exageración, ¿no? Manuel Escorza es un escritor peruano, ¿no? Representante de la narrativa neoindigenista, pero también se atrevió a incursionar en el ámbito de la poesía, ¿no? Lean, por ejemplo, Los Adioses, ¿no? Aquellos que están enamorados, pero que tienen otra perspectiva del amor, pueden recurrir a ese pequeño poemario. En uno de esos tantos poemas dice Escorza, ¿no? Por esta herida no sale solo sangre, por esta herida me salgo yo. Entonces, exageración, ¿no? Hipérbole, es un caso de hipérbole. Bien, y sigamos, y ya para finalizar, hablemos acerca del símil. El símil es aquella figura literaria que busca establecer una relación de comparación o semejanza entre dos términos, ¿no? Es en muchos de los casos fácil de determinar la presencia de un símil gracias a la presencia de la palabra como. Sin embargo, no es el único término que puede establecer una relación de comparación, ¿no? Puede ser las variantes de como, tan como, tal como, o expresiones como, por ejemplo, cual o parece, se parece, etc., ¿no? Así se establece esta relación de comparación. Veamos el ejemplo que aparece aquí, ¿sí? Unos versos del poema Los novios de Octavio Paz. Comen naranjas, cambian besos, como las olas cambian sus espumas. Sí, ¿no? Porque se está comparando esta situación con esta otra. Esas, entonces, serán las figuras literarias que ustedes deben reconocer en los varios ejercicios o quizás preguntas de evaluación que ustedes en algún momento van a afrontar. Bien, entonces, establecido ya todo ello, vamos a trabajar a continuación el desarrollo en sí ya de las propuestas literarias, ¿no? Que se ha de manifestar
desde tiempos muy remotos. Y entonces hablaremos acerca de la literatura de la Edad Clásica, en donde destaca el desarrollo de la literatura griega. ¿Se han preguntado por qué es importante la literatura griega? Bueno, vamos a tratar de explicar y vamos a tratar de establecer, pues, una serie de apreciaciones y valoraciones en torno a la literatura griega. Lo primero que vamos a mencionar es que la literatura griega es la única literatura europea la cual se ha forjado a partir de sus propias instituciones sociales y culturales. Entonces, en la literatura griega vamos a apreciar una gran originalidad. Claro, estará influenciada pues por diversos aspectos, la política, la historia, la religión, la mitología, etc. ¿No? Es una literatura original. Pero a su vez también debemos destacar a la literatura griega por su carácter formativo. Es decir, vamos a apreciar cómo la literatura griega es considerada la matriz, la génesis desde donde ha surgido la literatura. Por lo tanto, las demás literaturas que han de proliferar en Europa serán derivadas de la literatura griega. ¿Sí? Carácter formativo es otro elemento que caracteriza a la literatura griega y le otorga pues una gran importancia. Y por otro lado, esta literatura griega se expresa a través de diversas manifestaciones, ¿no? Ya hemos mencionado, ¿no? A través de la épica, la lírica, la dramática. Entonces, esas manifestaciones de la literatura griega, debido en primera instancia a su calidad formal, es decir, hay adecuados elementos de composición, y debido también a que aborda temas esenciales en torno al hombre, ¿sí? Esos dos factores, ¿no? La calidad formal y temas importantes en torno al hombre, hacen de que esas manifestaciones de la literatura griega se conviertan en modelos universales. Es decir, esas manifestaciones establecen cómo ha de moldearse la literatura que ha de desarrollarse posteriormente. Muchos de los conceptos vertidos por los griegos serán pues reconsiderados tiempo después. En ese sentido, entonces, vamos a ver cómo eso será motivo de debates, polémicas, de pronto de reactualización de conceptos y nociones vertidos por los griegos. Entonces, todos estos elementos han de determinar la importancia de la literatura griega. A propósito, en cuanto a su desarrollo, esta se manifiesta en determinadas épocas como una época arcaica, una época clásica y una época helénica o de decadencia, ¿no? Exponentes de la literatura griega, vamos aquí a mencionar a los más importantes, ¿no? En el género épico destacará pues Homero, aparece Hesíodo. En el género dramático destacan ya en la época clásica Esquilo, Sófocles, Eurípides y posteriormente en el desarrollo de lo que significa la comedia, Aristófanes. En cuanto a la lírica, podríamos hablar de Safo. En cuanto a lo que significa el desarrollo de fábulas, Esopo es uno de los más destacados exponentes. Bien, una vez apreciado pues, este aspecto general de la literatura griega, claro está a grandes rasgos, vamos a hablar acerca de una de las manifestaciones de esta literatura griega, la dramática. Y en este caso particular, pues, en torno al género dramático, hablaremos acerca de la tragedia. Puntualizaremos los orígenes, la representación y la finalidad de esta. Entonces, nos preguntaremos, ¿de dónde surge la tragedia griega? Bueno, en ese sentido, entonces, habría que mencionarles que en tiempos muy remotos había un culto que se dedicaba a un determinado dios. ¿Quién era este dios? Dionisos, ¿no? Conocido también como Baco. Dionisos era el dios del vino, de la fertilidad, del desenfreno. Y entonces, en ese culto al dios Dionisos, se desarrollaba el ditirambo. Entonces, el punto de partida de la tragedia griega es el antiguo ditirambo. ¿Y qué es el ditirambo? El ditirambo se define como un canto coral que servía para honrar al dios Dionisos, ¿sí? Claro, hay un proceso evolutivo hasta la posterior constitución de la tragedia. Pero remitámonos entonces a cómo va evolucionando esto.
Entonces, si hemos mencionado que el tiramo es un canto coral, obviamente este era efectuado por un coro. Los integrantes de ese coro recibieron la denominación de coreutas. Entonces, vamos a ver cómo al pasar el tiempo y en la medida que evoluciona pues esta ceremonia hasta desembocar en lo que conoceremos como tragedia, uno de esos coreutas se separó del grupo y se diferenció del resto del grupo coral. Este coreuta realizó la labor de director porque dirigía al coro, ¿sí? Era un solista, era un director y este recibió la denominación de corifeo, ¿sí? El corifeo respondía e interaccionaba con el coro. Paso del tiempo, el corifeo dio origen a la presencia del actor, ¿sí? La designación griega justamente para actor es el que responde. Recordemos, pues lo que mencionaba hace un momento, el corifeo respondía al coro. La designación griega para actor es el que responde. Pero sigamos, vamos a apreciar otros detalles. Por ejemplo, debemos mencionar que los coreutas aparecían durante esta ceremonia con un atuendo bastante llamativo. Aparecían vestidos de sátiros. ¿Y cómo eran los sátiros? Bueno, aquí hay una suerte de imagen que podría quizás ayudarles. ¿Cómo eran concebidos los sátiros? Seres híbridos, es decir, seres cuya sexualidad es indeterminada, seres con abundante y larga cabellera, con cola de caballo, con cuernos, con patas de cabra. Y se creía erróneamente que los sátiros representaban a machos cabríos. En realidad representaban a genios de la vegetación. Pero siguiendo una concepción metafórica y tradicional, vamos a asumir que los sátiros representan a machos cabríos. Durante entonces esta ceremonia, que poco a poco fue modificándose, estos sátiros emitían un canto, el cual recibió la denominación de tragedia. Por ello, tragedia se define como canto de los machos cabríos o también oda en honor a un macho cabrío. ¿Sí? He querido mencionar esto porque el atuendo, la vestimenta de los coreutas es importante. Es decir, el uso del disfraz permitirá entonces determinar quiénes son los participantes de toda esta ceremonia. Y el uso del disfraz será complementado con el uso de la máscara. Por ello, cuando el actor usaba la máscara, bueno, este se permitía representar a un determinado héroe. Entonces, fíjense ustedes la importancia de todos estos detalles, ¿no? Uso de disfraz, uso de máscara, ¿sí? La representación del héroe. Y hay que mencionar también la labor que desarrollaba el coro. Y es que el coro buscaba no solamente representar a las personas cercanas al dios Dionisos, sino que el coro ya asumía en realidad que era ese conjunto de personas cercanas al dios Dionisos. El coro era el séquito de este dios, pero el coro también era testigo de la suerte de ese héroe, del héroe, evidentemente, que estaba asignado con la idea de destino inevitable, con la fatalidad, ¿no? Entonces, reitero, el coro era el conjunto de personas cercanas al dios Dionisos y era testigo de lo que acontecía con el héroe. Para terminar esta primera parte dedicada a los orígenes de la tragedia griega, habría que mencionar que las competencias trágicas se desarrollaron durante el siglo V antes de Cristo. ¿Sí? Estas se celebraban durante una festividad denominada Grandes Dionisiacas o urbanas o también fiestas de primavera, ¿no? En estas grandes dionisiacas se representaban 3 tragedias y luego se representaba un drama satírico. Bien, entonces esto es lo que podría mencionar en torno a los orígenes de la tragedia griega. Pasemos al siguiente punto, representación. En cuanto a la representación, ya hemos mencionado el momento en el cual se producían estas representaciones, pero corresponde ahora pues, enfatizar, en este caso, el lugar en donde se llevan a cabo dichas representaciones.
Hay que mencionar para esto que en el año 472 a.C. se construyó un teatro en honor al dios Dionisos. Un teatro el cual presentaba en su estructura espacios que tenían determinada funcionalidad, ¿no? Entonces, habría pues que mencionar, por ejemplo, lo siguiente. A ver, quiero de pronto compartir algo. Bueno, en estos momentos es un poquito complicado, pero fíjense ustedes en esta imagen, ¿ya? Para tener una referencia. Miren, esta imagen, en esta parte, no sé si ustedes pueden apreciar el puntero rojo en donde estoy señalando. ¿Sí? ¿Se aprecia? Dígame, por favor, aquí hay un puntero rojo. Sí. ¿Sí? ¿Se aprecia? Por favor, escríbalo. Sí, se aprecia, correcto, ¿no? Esto que se aprecia, ¿sí? Con las justas, es parte de las graderías. En realidad esta estructura debería venir así, fíjense, sigue en el puntero, ¿no? Una estructura semicircular, ¿no? En donde hay graderías en forma ascendente. En esas graderías se ubicaba el público espectador, pero en la parte inferior hay una parte, una estructura semicircular, ¿sí? Fíjense ustedes. Esta recibió la denominación de orquesta. En la orquesta se ubicaban los integrantes del coro. Y vamos a ver cómo la orquesta limitaba con otro espacio. Lo estoy bordeando, ¿sí? Este otro espacio se denomina escena. En la escena aparecía el actor que representa un héroe. Y tras la escena, fíjense ustedes cómo aparece la imagen de un palacio como fondo. Bueno, en ese lugar se representaban las tragedias, ¿no? Y en cuanto a la representación, hay una serie de detalles que debemos de tener en cuenta. Lamento, Angie, que no hayas podido apreciar, no sé qué problema haya acontecido, pero vamos a profundizar en los detalles en torno a la representación, ¿no? La importancia y protagonismo que adquiere el héroe, ¿no? Es fundamental. La idea de destino inevitable que está asignada a este héroe. El héroe, como bien sabemos, no puede pertenecer a cualquier clase social. El héroe siempre pertenece a la clase dominante, a la aristocracia, a la nobleza. Otro detalle es que en esa performance, en esa interacción, vamos a poder apreciar partes cantadas y partes recitadas. Las partes cantadas van a recaer en el coro, las partes recitadas en el actor, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo ellos aparecen, obviamente, vistiendo disfraces y utilizando máscaras, ¿no? Y se mueven al ritmo de los versos recitados. Vamos a ver entonces cómo hay otros detalles importantes, ¿no? Por ejemplo, nosotros debemos considerar de que las mujeres estaban exceptuadas de participar en una representación, ¿ya? Mujeres no podían estar presentes allí, ¿no? Entonces, pregunto, si no participaban las mujeres, ¿no habían papeles femeninos en la antigua tragedia griega o sí habían papeles femeninos? ¿Qué opinan? ¿Habían o no habían papeles femeninos? Sí, habían papeles femeninos, ¿verdad? Correcto, sí, podríamos mencionar una serie de casos, ¿no? Clitemnestra, Yocasta, Medea, sí había papeles femeninos que eran representados por hombres. Los hombres, claro, utilizaban determinado atuendo de una fémina. Así es, ¿correcto? Y otro detalle particular de la representación es que las escenas de violencia, llámese en este caso, por ejemplo, un asesinato o un suicidio, pues no eran, en este caso, expuestos ante el público espectador. Sin embargo, este asumía que un hecho nefasto había acontecido. Otro detalle de la representación es que la puesta en escena de una tragedia demandaba un costo, y este costo era asumido por el ciudadano rico, y este recibió la denominación de corega. Entonces, deben tener en consideración
esos términos, ¿sí? Y saber diferenciarlos. Corifeo, coreuta, corega. Muy bien, entonces eso es lo que podría mencionar en torno a la representación. En cuanto a la finalidad, ¿cuál era el objetivo de poner en escena, cuál era el objetivo de representar una tragedia? Aristóteles lo explica a través de su obra más importante, la Poética. Era, pues, suscitar la catarsis en el espectador, ¿sí? Entonces, vamos a apreciar cómo la catarsis se define como la purificación espiritual provocada por la compasión y el miedo, ¿sí? Entonces, claro, el espectador apreciaba lo que acontecía con ese héroe, ¿no? Tenía miedo de que algo similar le acontezca, ¿no? Tenía de pronto compasión por su situación, ¿sí? Entiéndase también por catarsis la purificación de las pasiones humanas a través de la emoción estética. ¿Sí? Bueno, hemos hablado de Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles también define la tragedia, a propósito. La define como mímesis. Reitero, para Aristóteles, la tragedia es mímesis. Se entiende por mímesis copia, representación o imitación, claro está, de la realidad. Bueno, esto es entonces lo que podríamos hablar en torno a la tragedia griega. Sigamos. Vamos a tener en consideración a continuación a uno de los más importantes exponentes de esa antigua tragedia griega, Sófocles. Sófocles brindó aportes para la constante evolución de la tragedia griega. Algunos de estos se basaron en el aporte o en los aportes de su predecesor, llamado Esquilo, conocido como el padre de la tragedia griega. Esquilo tuvo un gran aporte. Aumentó a 2 el número de actores y por lo tanto estos van a tener que interactuar a través del diálogo. Y entonces Sófocles recogerá ello y Sófocles incrementó a más de 2 el número de actores. O sea, con Sófocles apareció el tercer actor. Obviamente tiene que haber mayor interacción entre los actores presentes en escena. Esto se logrará gracias al diálogo. Por lo tanto, en Sófocles será importante también el diálogo. Se ha otorgado amplitud al campo de la acción dramática. Entonces, el coro tendrá menos partes cantadas porque se le está dando importancia al diálogo. Pero si acaso vamos a reconocer un aporte en Sófocles, es el hecho de explorar la psicología de los personajes. Claro, lo estamos apreciando desde la actualidad, el término psicología. Él se encargó de profundizar en la personalidad y motivaciones de sus héroes. Miedos, temores, angustias, conflictos internos, etcétera, es lo que evidencian sus personajes. Ahora bien, Esquilo se caracterizó por desarrollar la obra monumental y esta estaba constituida por una trilogía. Una trilogía es una obra que está conformada por 3 tragedias. Sófocles no desarrolla una obra constituida por 3 tragedias, sino que él desarrolla la tragedia en forma individual. Y a él se le atribuye la autoría de obras como Edipo Rey, una de las más reconocidas, Edipo en Colona, Áyax, Antígona, Filoctetes y las Traquinias. Entonces, eso es lo que podríamos mencionar en torno a Sófocles. Muy bien, hablemos de una de sus obras representativas, Edipo Rey. Una historia muy conocida por ustedes, ¿verdad? En donde Edipo se erige como el gobernante de la ciudad de Tebas, una ciudad que está siendo devastada por una terrible peste. La gran mortandad se cierne sobre dicha ciudad. Ante el clamor de la población, Edipo manifiesta a los habitantes de que ha enviado a su cuñado, llamado Creonte, a averiguar a través del oráculo de Delfos el motivo de dicha peste. Creonte, a su regreso, tiene una respuesta contundente, la respuesta del oráculo. La peste se debe a que el verdadero asesino del rey Layo, quien fue anterior gobernante de la ciudad, aún no ha sido castigado y está presente entre los ciudadanos. Ante esa respuesta, Edipo asume la misión de encontrar a ese asesino. El coro le aconseja a Edipo consultar con Tiresias. Tiresias es un adivino de avanzada edad, carente de la vista, pero de gran sabiduría. Tiresias sabe la terrible verdad en torno a Edipo, sus acciones que han sido catalogadas como criminales, pero
Obviamente Edipo no sabía lo que había hecho. Ante la insistencia de Edipo para que Tiresias revele la identidad del asesino, Tiresias expresa una serie de evasivas, pero finalmente termina hablando con la verdad. Y la verdad es la siguiente, le dice a Edipo: el asesino que buscas eres tú. Y esto molesta a Edipo, porque cree que Tiresias y Creonte se han confabulado para hacerle pasar un mal rato. Al final Tiresias se va, y entonces Edipo está muy ofuscado, muy molesto. Aparece Creonte, y entre Edipo y Creonte hay una discusión. Edipo acusa a Creonte de tener, pues, ambiciones políticas. En fin, ¿no? Creonte no sabía de lo que se le acusaba y finalmente se retira. Bueno, Edipo está muy molesto y aparece Yocasta. Yocasta buscará calmar a Edipo. Entonces Edipo le explica a Yocasta el motivo de su furia. Tiresias me ha dicho que yo soy el asesino del rey Layo. Esto solamente es idea de Creonte, seguramente. Entonces, Yocasta, buscando calmar a Edipo, le dice de que no haga caso a esas palabras, ¿no? Porque en toda la ciudad se sabe de que Layo fue victimado por bandoleros en tierras extranjeras. Es más, le dice, quédate tranquilo porque algunos vaticinios, algunos augurios, ni siquiera se cumplen. Así que tampoco creas en ellos. Mira, te voy a contar. Tiempo atrás, Layo y yo tuvimos un hijo y fuimos a consultar al oráculo cuál sería su destino. Y el oráculo dijo de que ese hijo iba a matar a su padre y se iba a casar conmigo, es decir, con su propia madre. Temiendo esto, Layo dispuso la muerte de esa criatura. Y ya ves, le dice Yocasta a Edipo, esa criatura murió y Layo fue victimado en tierras extranjeras por bandoleros en un cruce de 3 caminos. Quédate tranquilo. Pero lejos de quedarse tranquilo, Edipo empezó a sentir un gran temor. Gran temor porque él sospecha de que las palabras de Tiresias eran finalmente verdad. Y entonces empieza a evocar algunas situaciones del pasado, ¿no? ¿Hay algo quizás que ha experimentado Edipo? Sí, lo veremos. Por lo cual Edipo, desesperado, le hace una serie de preguntas a Yocasta sobre cómo era Layo, con quién viajaba, si alguien sobrevivió, y cada respuesta brindada por Yocasta despertaba el temor, un temor que se acrecentaba en Edipo. Este le dice finalmente a Yocasta de que teme que las palabras de Tiresias sean verdad. Y cuenta entonces Edipo que cuando él vivía en Corinto y cuando se le acusó a él de ser adoptado, es decir, no era el hijo legítimo del rey Pólibo, Edipo fue a consultar al oráculo y este dijo que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Entonces tuvo miedo, nunca más regresó a Corinto, divagó por tierras extranjeras hasta que llegó a un cruce de 3 caminos en donde tuvo un altercado con un anciano y una comitiva y terminó matando a todos ellos, salvo a uno que sobrevivió. Entonces, prácticamente son las situaciones que no dejan tranquilo a Edipo. Edipo se siente muy culpable. Entonces, mientras él sentía ese pesar, llega al palacio un mensajero de Corinto anunciando la muerte del rey Polio. Edipo cree que esa muerte ha sido provocada por que nunca regresó a la ciudad y por lo tanto se ha cumplido la primera parte del vaticinio. Pero vamos a ver cómo finalmente el mensajero, para calmar a Edipo, le revela una verdad. Le dice de que él no es hijo del rey Pólibo, sino que es adoptado. Lo que entonces acrecenta la posibilidad de que sea él, acaso el hijo del rey Layo. Y entonces, ¿cómo saber la verdad? Ese único sobreviviente ahora se dedica al pastoreo. Es el que dio la versión de que fueron los bandoleros. Este tiene que ratificar su versión o de repente enmendarla. Y es llevado al palacio. Entonces, vamos a ver cómo Edipo le exige diga la verdad y al final descubriremos entonces que ese pastor que sobrevivió, que estuvo presente en la comitiva de Layo, fue el mismo que recibió la orden de deshacerse de esa criatura años atrás. ¿Pero qué hizo? ¿La mató? No. Le entregó a otro pastor que ahora es el mensajero de Corinto para que lo lleve lejos. Y entonces vamos a ver cómo finalmente Edipo es el culpable de un doble crimen. Ha matado a su padre y se ha casado con su propia madre sin saberlo. Yocasta descubrió la verdad antes que Edipo y ella decidió suicidarse ahorcándose con su propio cabello. Así veremos cómo al enterarse de esto Edipo, este va en búsqueda de ella y al encontrarla muerta, coge los broches del vestido de Yocasta
y se los incrusta en los ojos para imponerse un autocastigo. Edipo se quedará ciego, pero finalmente vamos a ver cómo Creonte, quien accederá al poder, determinará el castigo para Edipo, y este será el destierro. Tendrá que irse de Tebas para siempre. Así finaliza entonces Edipo Rey. El tema central de esta obra, evidentemente, es la limitación humana en controlar su destino. ¿Se podía escapar del destino? Claro que no. Entonces debemos considerar que el destino actúa como una fuerza superior al hombre, pero actúa a través de este mismo. Edipo aparece en esta obra como una suerte de chivo expiatorio. Para que lo sepan, un chivo expiatorio es aquel a quien se le atribuye la culpa de algo. Entonces vamos a ver cómo él asume toda esa culpabilidad para así poder salvar a los demás ciudadanos de Tebas y obviamente liberar de la peste a dicha ciudad. Importante sería resaltar también el establecimiento de la relación de oposición entre ceguera y visión. La visión exterior es falsa, la verdadera visión es una visión interior. Y la ceguera implica justamente esa visión interior, implica la adquisición de sabiduría. Detalles en torno entonces a esta importante obra. Bien, entonces terminada ya la exposición, vayamos rápidamente a las preguntas planteadas para esta presente semana. En cuanto a la pregunta número 1, vamos a apreciar entonces cómo si hablamos de diálogos y acciones de los personajes, bueno, ello está incluido en el género dramático. 1C. 2. En estos versos de Federico García Lorca, bueno, vamos a apreciar cómo se connota la intensa subjetividad de la lírica, clave B para la pregunta 2. En la pregunta 3, en esos 4 versos de Leopoldo Lugones, las figuras literarias que aparecen serán el símil, fíjense, en el tercer verso, palabra cual, y el hiperbátono, ¿no? En este caso, la alteración de la sintaxis. En la pregunta número 4, vamos a ver cómo la palabra tú se inicia dentro de lo que significaría una suerte de oración dentro de un verso, ¿no? Tú, y luego el cuarto verso tú, y luego 2 versos después tú. Entonces estamos hablando de la anáfora. En la pregunta 5 vamos a ver cómo la respuesta a la pregunta en torno a ese corifeo es la alternativa B. En la pregunta 6, verdad o falsedad, la respuesta aparece en la clave A. En la pregunta número 7 hay un autocuestionamiento de Edipo hacia sus acciones, clave D. En la 8 vamos a ver cómo aquí Edipo se dirige a los ciudadanos, hace referencia pues a las acciones que tomará después de escuchar el clamor de la población, clave C. En la pregunta 9 aparece la idea de destino inevitable, por lo tanto, clave B. Y en la pregunta número 10, Edipo, ciego, debe partir al destierro. ¿Qué permite apreciar esto? Permite apreciar evidentemente la incertidumbre que caracteriza a la existencia humana. Jóvenes, aquí aparecen las claves respectivas para las preguntas de esta presente semana. De mi parte, muchas gracias por la atención prestada y conmigo será pues hasta la siguiente semana. ¿Sí? Expreso a través de esta última diapositiva mi agradecimiento. Muchas gracias, profesor. Cuídense bastante, jóvenes. Nos vemos. Muchas gracias, profesor.